¿Cuánto tiempo hay que esperar entre una comida y otra? ¿Y cuánto tiempo es el ideal para reposar después de comer? Para revertir la diabetes y el síndrome metabólico es bien importante tener un balance entre aquellos momentos o periodos en los cuales estamos comiendo, pero también darle la importancia a aquellos momentos en los cuales no estamos comiendo, o bien el periodo postprandial. Si no tenemos cuidado con este estado postprandial, estamos afectando negativamente nuestra salud, creando más inflamación, menos energía, almacenar grasa o azúcar de forma anormal y un desequilibrio hormonal que no nos va a ayudar para nivelar esa glucosa ni revertir esa diabetes. Así que en este video vamos a hablar sobre ese estado postprandial, qué es, qué sucede y 5 recomendaciones para que ese proceso fisiológico sea lo más saludable posible y te ayude para revertir la diabetes. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y me enfoco en la diabetes para ayudarte a nivelar mejor tu glucosa y que tomes mejores decisiones al respecto. Y me gustaría invitarte a nuestro nuevo proyecto Academia Sugar Care para darte un asesoramiento y una guía más de cerca con sesiones semanales por Zoom, recetas de comida, sesiones de preguntas, de forma más interactiva entre nosotros, descuento en otros productos. Así que échale un vistazo si está usted interesado. Le dejo el enlace en la descripción del video o puede llamar o mandar un mensaje a este número que ve en pantalla para más información. Iniciamos este mes de marzo del 2024. Bien, entonces, ¿qué tan importante es este periodo postprandial? Es clave para revertir la diabetes. En pocas palabras, uno puede bajar carbohidratos, mejorar su dieta, sí, pero si no logramos un equilibrio entre los momentos en los cuales estamos comiendo y los momentos que no estamos comiendo, no se va a revertir el problema. Así de importante es este periodo postprandial, porque la digestión es la parte del metabolismo que se encarga de absorber, digerir, procesar y almacenar los nutrientes. Para eso requiere energía, requiere un balance hormonal y requiere de tiempo. Cuando nuestro sistema digestivo está trabajando, se genera inflamación. Esto es inevitable por los mismos procesos de digestión-absorción, pero también el cuerpo tiene mecanismos antiinflamatorios para que esta inflamación no nos afecte. Esto va a depender de la integridad de la pared intestinal y qué tan saludable es esa microbiota que ya hablamos en otros videos, para que permita el paso de sustancias nutritivas al cuerpo, pero que a su vez bloquee la entrada de toxinas o cosas que nos pueden inflamar. Esto es un trabajo, por lo cual requiere energía para llevar a cabo todas estas funciones. Una vez que uno come, el sistema digestivo junto con el sistema hormonal da la señal: hey, viene alimento, activa las hormonas de almacenamiento de energía. Se absorbe glucosa, ácidos grasos, aminoácidos y las señales hormonales dirigen estas sustancias hacia donde tienen que ir. Este proceso aproximadamente tarda 4 horas, es decir, después de que uno termina de comer, le toma 4 horas en general a tu sistema digestivo llevar a cabo estas funciones. Por eso es bien importante que estas 4 horas sean lo más saludable fisiológicamente hablando posible, porque si no vas a tener problemas de inflamación, de energía, de almacenamiento de azúcar y grasa de forma anormal y de desequilibrio hormonal. Así que, ¿qué puedes hacer para que este estado postprandial sea lo más saludable posible y te ayude a revertir la diabetes? La recomendación número 1 es el tiempo. Ya lo dijimos previamente, le toma 4 horas en general llevar a cabo este proceso de digestión, almacenamiento, transporte, antiinflamación y balance hormonal. Si no respetamos este tiempo, es decir, uno termina de comer y a las 2 horas nuevamente estamos comiendo otra cosa o ingiriendo líquidos que contengan energía, calorías, este proceso se ve afectado de forma negativa. ¿Y qué pasa? Más inflamación, acumulas más azúcar que no te ayuda a revertir, porque la diabetes tipo 2, te repito, es caracterizada por una acumulación excesiva de azúcar en el cuerpo, y lo que quieres hacer es ya no seguir almacenando, sino que salga de ese cuerpo. Así que al menos espera 4 horas entre una comida y otra comida. Si te cuesta mucho trabajo, avanza poco a poco. Deja pasar 2 horas, al cabo de unos días deja pasar 3 horas y mínimo alcanza esa ventana de 4 horas como mínimo. La segunda recomendación: líquidos que contengan calorías como la leche, licuados, batidos, proteínas. No deja llevar a cabo las funciones de tu sistema digestivo. Hay que dejarlo descansar
ingiere únicamente líquidos neutrales, agua normal, posiblemente agua mineral, agua de Jamaica, té verde, té de jengibre, té de canela. Eso no contiene calorías, lo más natural posible para que tu sistema digestivo lleve a cabo esas funciones. Si no, no se va a revertir por completo esa diabetes. Recomendación número 3, no estés masticando después de comer. Esto por aquellas personas que tienen la costumbre de andar picando semillas, nueces, cacahuates o chicles. La masticación activa tu sistema digestivo. Cuando uno está masticando, enviamos señales a nuestro cuerpo de que, hey, ahí te va el alimento. Entonces nuestro sistema digestivo se prepara para recibir más alimento, cuando en realidad no le va a llegar nada, porque la comida ya está ahí. Como puedes observar, ese proceso se detiene, y si la comida se mantiene ahí más tiempo, sin el debido proceso postprandial, te va a crear más inflamación y más almacenamiento de azúcar de forma anormal. Así que trata de evitar la masticación. Recuerda, todo tiene su tiempo. Hay momentos para comer, para masticar, pero también hay momentos para no comer y no masticar. Y esto me lleva al siguiente punto, la cuarta recomendación: no hagas actividad física intensa o ejercicio intenso justo después de comer. Tu sistema digestivo está desencadenando hormonas de almacenamiento y está ocupado trabajando, digiriendo y consumiendo energía. Si uno hace actividad física intensa, el metabolismo lo detecta y dice, ok, la energía que no vaya al sistema digestivo. No hay que almacenar nutrientes. Vamos a redireccionar esa energía y esas hormonas porque esta persona me está pidiendo más energía por su actividad física intensa. Pero entonces pones en pausa tu estado postprandial y no te va a ayudar para absorber los nutrientes que tú necesitas, desinflamar y lograr el equilibrio hormonal. Esto del equilibrio hormonal prácticamente consiste en lo siguiente. Es mucho más complejo que esto, pero piénsalo de esta forma. Si no tenemos un adecuado balance hormonal, el azúcar se acumula en exceso y en lugares donde no debería, y con el tiempo ese azúcar que no se puede utilizar te empieza a alterar los órganos en forma de glicosilación, lo cual puedes medir a través de una hemoglobina glucosilada. Entre más alta está esta proteína, más inflamación, y es por lo mismo niveles muy altos de azúcar que no pueden salir de tu cuerpo porque las hormonas no lo dejan salir. Y la quinta recomendación: no comas o no cenes muy tarde más allá de tu cronotipo. Si uno come muy noche o cena muy tarde, le estamos dando trabajo a nuestro sistema digestivo cuando ya está en modo de reposo, porque recuerda, nosotros tenemos un ritmo circadiano en el cual algunas funciones se activan durante la mañana, algunas durante la tarde y algunas se desactivan durante la noche. Si uno cena muy noche, el sistema digestivo está preparado para dormir, en pocas palabras, pero uno le está metiendo comida. Ese sistema digestivo no está listo ni preparado para recibir alimentos. ¿Y qué crees? El páncreas tampoco, porque resulta que las células beta del páncreas también actúan con base a este ritmo circadiano, de tal forma que en la noche en general ese páncreas no va a soltar tanta insulina por lo mismo, y si uno le mete alimentos, pues el azúcar va a subir, porque estos mecanismos de control hormonal no están activos a esas horas. Así que recuerda no cenar demasiado tarde. Haz la prueba y ve monitoreando esos niveles de glucosa en ayuno. Y recuerda, revertir la diabetes implica bajar carbohidratos de la dieta, practicar el ayuno intermitente y a veces otros factores, y uno de esos es que tu estado postprandial sea lo más sano y fisiológico posible. Mínimo espera 4 horas entre una comida y otra y después ve alargando ese tiempo. Durante los periodos que no vas a comer, ingiere líquidos neutrales sin calorías, no chicles o no masticar, de preferencia en lo posible, no actividad física intensa justo después de comer y no cenar demasiado tarde. Haz la prueba, pon en práctica estas recomendaciones y observa cómo tu cuerpo se va desinflamando y tus niveles de azúcar van a ir mejorando, acompañado de todo lo demás que tú ya sabes. Y si no, te invito a que veas los otros videos que tenemos en el canal para bajar el azúcar o revertir esta diabetes.